Una de las reformas que incluía esta reforma política, para entrar en materia, aunque parecía que estaba haciendo una acción, no es así, es que el presidente de la República, además de la fuerza que ya tiene, de que sus iniciativas son siempre atendidas, ya sea rechazadas o aceptadas, que son tratadas en términos generales de manera expedita, ahora por ley puede enviar 2 iniciativas al principio del periodo, esto es el 1 de septiembre, y la Cámara tiene la obligación de resolverlas en 30 días. En el caso concreto de Calderón ya se va y el tipo agarra la atribución y manda la reforma laboral, que el propio Enrique Peña Nieto ya había dicho que le iba a llevar a cabo. Así es que están de acuerdo el PRI y el PAN. Y esta reforma laboral, pues lo que pareciera indicar es que Calderón odia tanto al pueblo que aún hasta su último minuto quiere perjudicarlo y estar pasando por encima de él. Esta reforma laboral, ¿qué incluye? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan lesiva para los trabajadores del país? Y entendiendo que trabajadores somos la inmensa mayoría, o sea, los jóvenes que van a salir de la universidad pues van a acabar siendo trabajadores. Pueden ser trabajadores de muy diverso nivel, desde muy modesto hasta muy encumbrado, pero un gerente es un trabajador, para plantearlo claramente. Y si tú careces de derechos fundamentales, pues no siempre vas a ser joven, en algún momento tendrás que retirarte y necesitarás un respaldo de todo el trabajo que realizaste. El Seguro Social, tu harto chueco derecho, te aseguraba una pensión, te aseguraba una jubilación, te aseguraba la cobertura médica, te aseguraba un instrumento de redistribución de la riqueza, porque por más modesto que fueras tú como trabajador, si necesitabas una operación a corazón abierto o un tratamiento médico muy complicado que implicara recursos económicos importantes, no importa, valga la aparente redundancia, a ti te atendían igual que a otro que pagara mucho más. Era un esquema solidario. Ahora lo que pretenden con la reforma laboral es desaparecer el seguro social, que no tengas seguridad social, por lo tanto que no tengas pensión, por lo tanto que no tengas jubilación, además que no tengas aguinaldo, que no tengas antigüedad, que no tengas vacaciones, que no tengas nada. El famoso flexibilización laboral no es otra cosa que liquidar los derechos de los trabajadores del país. Pero no se conforman con eso, que es el outsourcing famoso, sino además quieren que te paguen por hora. Dicen, como en Estados Unidos, ¡Ah! Se desconectó, permítanme. De todos modos está funcionando, pero bueno, les decía, liquidan los derechos de los trabajadores, te dejan sin nada, pero no están conformes con eso, quieren más. Y quieren que además de esto, tú te paguen por hora. 5 pesos la hora. 5 pesos la hora. 7 pónganle, para no verme tendencioso. Con 5 o 7 pesos la hora, además no se trata que trabajes 10, 11, 12, 13 horas como en Estados Unidos, sino que llegues y te digan, hoy regrésese, hoy no hay trabajo, mañana te digan, hoy hay 2, pasado te digan, hoy hay 5, el siguiente día te digan, hay 10, el siguiente día te digan, no hay nada, regrésese. Y entonces, ¿cómo va a ser que tú inclusive ni siquiera tienes la certidumbre de que vas a tener horas de trabajo el día que te presentes? Entonces no hay ninguna responsabilidad del patrón, ya no hay seguridad social, ya no hay accidentes de trabajo, ya no hay enfermedades de trabajo, ya no hay pensión, ya no hay jubilación, ya no hay antigüedad, ya no hay vacaciones, ya no hay aguinaldo, ya no hay ningún derecho, ya no hay absolutamente nada. Pero inclusive para los sindicatos que quedan vivos, plantea que el derecho de huelga en los hechos se vuelva absolutamente nugatorio. Esto es, que ya no lo puedas llevar a cabo aunque esté en el papel, porque máximo una huelga puede durar 1 año. Y esto quiere decir, si de por sí la huelga es un esfuerzo enorme para los trabajadores, pues el patrón sabe que lo más que tiene que hacer es aguantar 1 año, porque en 1 año se termina la huelga y tienen que regresar los trabajadores a laborar. Pues entonces, ¿para qué hacer la huelga? Si finalmente el patrón solo tendrá que esperar ese plazo y automáticamente los trabajadores son derrotados, aunque sus demandas sean absolutamente justas. Quieren desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, lo cual de por sí las juntas son lo que son, pero al desaparecerlas ya ni siquiera queda el elemento de que el derecho laboral en México reconoce que el patrón tiene más fuerza que el trabajador y por lo tanto tiene un carácter tutelar, se le llama, que quiere decir que tutela los derechos de los trabajadores, que quiere decir
que le da el peso a los trabajadores, no es imparcial, es favorable a los trabajadores por ser el débil en la relación frente al patrón y el trabajador. Todo eso pretenden desaparecerlo. Pero además están condenando a los mexicanos a trabajar hasta el último día de su vida, que por anciano que estés, que por enfermo que estés, que por dificultades que tengas, pues es tu problema, porque si no trabajas no comes. Ahora sí que como los taxistas, trabajan, comen, no trabajan, no tienen nada. Los taxistas viven al día, lo que puedan ir ahorrando, no tienen una seguridad social, no tienen nada. O como están los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que trabajan con supuestos buenos salarios, en dólares, pero gastando comida en dólares, gastando rentas en dólares, gastando gasolina en dólares, gastando el vehículo que tienen que comprar porque el transporte público es pésimo en Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener carro en dólares, y al final de su vida no tienen nada, porque no hay pensión, no hay jubilación, no tienen ningún derecho, no tienen absolutamente nada, porque además están considerados como ilegales. Bueno, pues ahora los ilegales van a estar en nuestro país, porque aunque supuestamente sean legales, en realidad los dejan en la misma condición de los trabajadores migratorios sin ninguna de sus ventajas, entre comillas. Es verdaderamente brutal la ofensiva que Calderón plantea con esta reforma laboral, pero no es una ofensiva de Calderón solo, porque, reitero, Peña Nieto ya había dicho también que iba a sacar la reforma laboral. Mucha gente que entra en Twitter se cree Garza Sada o se cree Carlos Slim, y son trabajadores, son pedorros trabajadores que porque tienen un carguito ahí de jefecillo X, ya creen que son otra cosa, y son trabajadores. Y tienen las mismas necesidades de los trabajadores y los pisotean igual que a cualquier trabajador y les escamotean los derechos como a todo trabajador. Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es eso. O sea, médicos que son trabajadores, o sea, estamos hablando de gente muy calificada, no estamos hablando solo de los obreros, no solo de gente de trabajos muy modestos, sino estamos hablando de gente muy calificada, ingenieros, médicos, arquitectos, músicos, los artistas, hombre, los artistas es una tragedia, esos viven el outsourcing de toda la vida, y hoy que se ha venido deteriorando sus condiciones de vida, no solo piden trabajo, sino piden además que haya redes de protección, de seguridad social, redes de protección social, para que van avanzando en la edad, van llegando a edades maduras o de adulto mayor, no tienen absolutamente nada, no tienen ninguna cobertura médica, ninguna prestación, ninguna pensión, ningún apoyo, a pesar de lo mucho que trabajaron a lo largo de su vida. Si estas cosas no pueden seguir sucediendo en el país, hombre, tú vas a Gran Bretaña, y allá, me decía Manolo con razón hoy en el viaje, Gran Bretaña no ha tenido revoluciones, han hecho cambios con reformas, con pactos, con conflictos sociales, pero que no han llegado a una revolución. Tienen un sistema de seguridad, de salud pública universal, que cubre a toda la población por el simple hecho de ser del Reino Unido y la Gran Bretaña, tienes derecho a cobertura médica y a seguridad social. Pues eso debería ser, el simple hecho de ser humano te debe dar el derecho desde el nacimiento a educación, a salud, alimentación, vivienda y empleo, bien trabajo, en base a las condiciones que tú vayas desarrollando, pero que sea tu empleo, tu trabajo, tu esfuerzo el que dé ese respaldo que te corresponde en base a la riqueza que has venido creando. Nosotros en la Resistencia Civil seguíamos a Calderón en el Distrito Federal para todos los lugares a donde iba, y ahí empezamos a ver que de cada 3 días 2 trabajaba y 1 no, 2 trabajaba y 1 no, o sea, tenía 2 días de trabajo y 1 descanso, era una buena jornada la de él, pero además a partir de la 1 de la tarde ya no tenía nada. Ahí están las agendas, en la página de la presidencia usurpadora, y ahí pueden ir hacia la parte histórica y ver que no hacía nada en las tardes, porque bueno, sí hacía. Se reunía con sus cuates Johnny Walker y con otro cuate que tiene por ahí, de apellido Viborova. Entonces, hombre, de verdad es increíble. Y ahora vamos con el otro personaje, Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me quiero entretener más en lo de Calderón, es nefasto, es un tipo asesino, corrupto, vendepatrias, mentiroso, cínico, infame y borracho, además, que es lo único que le duele. Es borracho y se vuelve loco. Se vuelve loco verdaderamente. Ya ven, hasta quiere quitarle a MBS la frecuencia donde transmite, o sea, qué tipo, la verdad.
qué tipo más enfermo, en todos los sentidos. ¿Y por qué contra la reforma laboral? Como lo dice el propio llamamiento, pretenden crear limosneros laborales que reciban además una limosna como salario, ¿no? ¿Por qué limosneros laborales? Porque quieren pagar de 5 a 7 pesos la hora. Dicen ellos, como en Estados Unidos, con la diferencia que en Estados Unidos tú trabajas 10, 11, 12 horas por 5 dólares al día mínimo. Y acá lo que quieren es que tú vayas a eso como limosnero, decir, hoy me va a dar trabajo, pues hoy sí, hoy te doy una hora y te paguen 5 pesotes por una hora. O te digan, no, hoy no, venga mañana a ver qué hay. Y al otro día vayas y te digan, bueno, hoy 3 horas, ten tus 15 pesotes. Y luego al siguiente día vayas y te digan, pues hoy otra vez no hay nada. Y te regreses con las manos vacías, además habiendo gastado el pasaje. Y luego al siguiente día vayas y te digan, bueno, hoy sí te necesitamos 10 horas y te den tus 50 pesotes por tus 10 horas, ¿no? Sin que el patrón tenga ningún compromiso contigo, ni de antigüedad, ni de seguro social, ni de aguinaldo, ni de vacaciones, ni de pensión, ni de jubilación. Esto quiere decir, para la inmensa mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría somos trabajadores, que vas a estar condenado a trabajar hasta el último día de tu vida, pero además que no tendrás ningún tipo de cobertura médica, mucho menos de cobertura de seguridad social. La cobertura médica, pues es, como su nombre lo dice, de atención médica. La seguridad social implica cosas mucho mayores, como es que puedas tener incapacidades, que puedas tener cobertura por enfermedad laboral, que puedas tener una pensión, una jubilación en su momento, dentro de las condiciones que el propio seguro establece. Pues todo eso desaparecería. No tendría sentido, no haría antigüedad en ningún lado. O sea, es el outsourcing, la esclavitud del siglo XXI, para todo el territorio nacional, para todos los trabajadores del país. Y eso es infame. Haría que el Seguro Social desapareciera y haría que todas las generaciones venideras no tuvieran nada. Volver al siglo XIX, volver a condiciones de sobreexplotación brutal, y salen con el cuento de que es para generar más empleo. Han mentido todas las reformas impertinentes, llamadas neoliberales o estructurales, le llaman ellos. Han mentido, han generado un daño terrible a la población del país y la gente se los cree. Es una reforma totalmente contraria a los derechos de los trabajadores. Quiere liquidar todo lo que se logró en la Revolución Mexicana. Si esta reforma se aprobara, pues ya estarían liquidados. Los trabajadores podrían ser corridos ya sin ningún... Si los corren con la mano en la cintura, pues quitando los pocos derechos laborales que hay, sin ninguna antigüedad. Si mañana vas a estar limosneando, te van a dar trabajo, pues te van a tratar como trapeador, no vas a tener ninguna posibilidad ni de decir buenas tardes, porque si a tu patrón le parece que le dijiste en mal tono las buenas tardes, pues ya no te vuelve a dar tus 5 pesos por hora al día siguiente ni en ninguno de los días subsiguientes. Yo he planteado que si Calderón piensa que es tan buena esta reforma, se la aplique a sí mismo. O sea, él va a recibir una pensión millonaria como expresidente, que renuncie a ella, que se quede sin ninguna cobertura, porque es lo que está planteando para los trabajadores del país. Y además que a partir debería ser desde ya, pero soy generoso, y que a partir del 1 de diciembre le paguen 5 pesos la hora. A ver si le parece correcto, y que no tenga ninguna pensión, ninguna jubilación, no ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. Si aprueban esa reforma laboral, te van a correr. Te vas a quedar sin nada, sin ningún derecho. Vas a tener trabajo por horas, ya no vas a tener seguro social, te van a pagar 5 pesos la hora, 7 pesos, a lo mejor si eres más calificado te la pagan en un poco más, pero no te darán más que el pago por hora, no te darán nada, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni pensión, ni jubilación, ni antigüedad, ni nada. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, está la gente preocupada de su trabajito que tiene ahora, que Tomos lo va a perder si aprueban esa reforma laboral. Y la gente tiene miedo a luchar porque no quiere perder lo que Tomos va a perder con toda esta ofensiva brutal que se viene, más el IVA, alimentos y medicinas, el seguir rematando el petróleo, y el 38% que paga Pemex lo va a pagar la gente. Además, porque no vas a recibir nada y cada vez vas a estar pagando más impuestos. Vas a pagar IVA, alimentos y medicinas que hoy no lo pagas. O sea, viene toda una situación dramática sobre la gente y no la queremos ver, no queremos observar que lo que necesitamos es ya salir a luchar e impulsar los cambios, porque si no nos van a pasar encima, y entonces estás preocupado que no te pasen encima cuando te están pasando encima y acabarán pasándote encima sin que hayas hecho absolutamente nada.
Si nosotros por lo menos luchamos, tenemos alguna posibilidad de detenerlos y tenemos alguna posibilidad de ganar. Pero si no luchamos, va a suceder todos los miedos que tenemos y además sin haber movido un dedo, habiendo en los hechos sido cómplices de que nos pasen encima, al no haber tenido la determinación y el coraje de hacer frente a la situación.